quedado demostrado que hubiera asistido a las lecciones de Aristóteles o de Genócrates, quien por aquel tiempo era jefe de la academia. Hacia los 32 años, Epicuro iniciaría sus actividades como maestro, primero en Mitilene y en Lámsaco, ambas colonias griegas en el Asia Menor, desde donde migraría a Atenas, polis en la que permaneció hasta sus últimos días. La escuela de Epicuro. Hacia el año 306, fundó al lado de su casa de Atenas la Escuela del Jardín, centro que la tradición la ha asociado injustamente con un lugar de reuniones orgiásticas. En esta escuela eran admitidas las mujeres, los esclavos y las heteras, y tenían los mismos derechos que los hombres, en claro contraste con las rígidas normas establecidas en la Academia Platónica y en el Liceo Aristotélico. La inscripción que había a la entrada del jardín dejaba bien estipulado su pensamiento. Aquí te hallarás a gusto, huésped. Aquí el placer es el bien supremo. Cuando se habla de escuela epicúrea, es preciso distinguir la escuela auténtica, la de Atenas, el jardín, de los diferentes centros epicúreos que se formaron fuera de Grecia, a veces incluso en vida del maestro, y continuaron funcionando después de su muerte en el mundo antiguo, en Asia Menor, Lámsaco y Mitilene, en Egipto y en Italia, Nápoles. Algunos miembros de la escuela, conocidos como los filósofos del jardín, fueron Hermaco de Mitilene, Metrodoro de Lámsaco, a quienes ya había conocido años antes en las mencionadas colonias, y Polieno, gran matemático que abandonó su ciencia para seguir la doctrina del jardín. Asimismo, la escuela de Epicuro se enorgulleció de uno de los más grandes poetas del pasado clásico, Lucrecio, autor del poema científico-filosófico De Rerum Natura, 6 libros en los cuales expone la doctrina de Epicuro 2 siglos después de su desaparición. El legado de Epicuro. Epicuro había elaborado su sistema con un deseo tan grande de coherencia y de lógica que era probablemente imposible modificarle en ninguna de sus partes. Además, el método epicúreo no era solamente un sistema filosófico, era también un método de vida. Su máxima era: compórtate siempre como si Epicuro te viera. Renombradamente enfermizo, hubo sobre él un libro escrito por su discípulo Metrodoro, titulado De la débil constitución de Epicuro. Murió entre terribles dolores debido a un fallo renal, tras 2 semanas de sufrimiento provocado por cálculos renales, pese a lo cual pasaría sus últimos momentos con una dulce sonrisa adornando su rostro y rodeado de colaboradores más cercanos. A su muerte, en el año 270, dejó más de 300 manuscritos, incluyendo 37 tratados sobre física y numerosas obras sobre el amor, la justicia, los dioses y otros temas. Lamentablemente, solo se ha podido conservar un escaso número de ellos, merced a Diógenes Laercio. La primera es una breve exposición de física que fue dirigida al eximio historiador Heródoto. La segunda, de contenido ético, la cual tuvo por destinatario a Meneceo. Mientras que la tercera, dirigida a Pitocles, es de dudosa atribución, puesto que su contenido versa mayormente sobre cuestiones meteorológicas. Su testamento nos ofrece el último testimonio de una vida dedicada al culto de la amistad. Una de sus últimas preocupaciones fue asegurar una existencia decente a los hijos huérfanos de sus discípulos y amigos
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.